Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, amigos. El día de hoy vengo para compartirles simplemente lo que sigue de fuerzas intermoleculares. Habíamos visto la primera parte, que era un resumen básicamente de lo que eran las fuerzas intermoleculares, y el día de hoy, en cambio, lo que vamos a hacer es analizar un poquito de manera resumida los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. ¿Les parece? Entonces, miren, sin más, vamos a comenzar. Tengan todo listo para tomar sus anotaciones correspondientes, ¿ya? Y sin más, empezamos con el primer caso. Vamos, tenemos aquí entonces a las muy conocidas fuerzas de London. ¿Cuándo se dice que es una fuerza de London? Recuerda que habíamos dicho que las fuerzas de London estaban presentes en todo tipo de moléculas, ya sean polares o apolares. Te informo entonces, mira, son fuerzas eléctricas que se dan entre moléculas polares o apolares. Las moléculas polares solo presentan fuerzas de London, claro está. Las moléculas apolares, como única fuerza que tienen, obviamente son las fuerzas de London. Ya, no te olvides de eso. Ahora, en moléculas apolares, justamente en las apolares, las que no tienen polos, se da cuando sus nubes electrónicas se distorsionan. Cuando estas moléculas interactúan unas con otras, obviamente sus nubes electrónicas se van a deformar, de modo que se puedan formar las uniones intermoleculares de London o de dispersión. ¿Ya? Ahora, las moléculas apolares forman dipolos no permanentes. Ojo, recuerda eso, dipolos no permanentes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un dipolo instantáneo y un dipolo inducido entre las moléculas que se encuentran a distancias pequeñitas, claro, estas distancias muy chiquitas, que van más o menos de 5 Armstrong a 10 Armstrongs entre ellas, es que se produce justamente la interacción. Por ejemplo, si analizamos acá este recipiente conteniendo cloro, entonces mira lo que va a suceder. Primero que aquí hay miles, millones y millones de moléculas de cloro, pero vamos a extraer solamente dos, solamente un parcito para poder analizarlas. Y un par de moléculas, bueno, en este caso el cloro es apolar y vamos a analizar a las moléculas apolares, porque ya te había dicho que el London está presente en moléculas polares o apolares. Pero en este caso, como las apolares tienen como única fuerza las fuerzas de London, entonces las vamos a analizar a ellas. Y el cloro es apolar. Si observamos, aquí tenemos dos moléculas de cloro que no tienen polos, no tienen polo positivo ni polo negativo. Pero entonces, ¿qué sucede cuando estas interactúan unas con otras? Colisionan dentro del recipiente. Al chocar unas con otras, entonces lo que va a ocurrir es que instantáneamente van a aparecer cargas en una y otra molécula. Por ejemplo, cuando estas dos moléculas chocan, instantáneamente, mira, aparecen cargas negativas en una zona de la molécula y eso provoca la generación de cargas positivas en la otra parte de la misma molécula. Pero, ¿qué sucede? Cuando esta molécula adquiere esas cargas en un instante, automáticamente provoca o induce a que la molécula que está más cercana a él también tenga sus cargas positivas y negativas. Ah, ya. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la primera molécula obviamente es un dipolo instantáneo. Ese dipolo instantáneo indujo a la aparición de otro dipolo, por eso este se llama dipolo inducido. Entonces, cuando ya se tienen estos dipolos con cargas positivas y negativas, es cuando surge la conocida fuerza de London. ¿Está claro? ¿Ve? Entonces, ¿cómo es que dos moléculas que no tenían carga aparecen con sus cargas? Repito, simplemente porque instantáneamente le aparecen polos a uno y eso induce al otro. Eso obviamente por los choques, las colisiones que están produciéndose dentro del recipiente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un balón de gas doméstico. Tenemos gas propano, por ejemplo, ahí principalmente. Y el gas propano obviamente es una molécula apolar o no polar. Pero la pregunta es, ¿y cómo es que coexisten esas moléculas? Internamente, incluso está en estado líquido dentro de un baloncito, entonces pues se da por fuerzas de London, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Recuerda que para medir o para comparar, si queremos nosotros comparar la intensidad, por ejemplo, de las fuerzas de London entre una y otra molécula, simplemente vamos a fijarnos en lo siguiente. Miren acá, para determinar la intensidad de las fuerzas de London depende básicamente de su masa. Es decir, a mayor masa tiene más cantidad de electrones y también tendrá mayor fuerza de London.
Profesor, me está diciendo entonces que a mayor masa existe mayor cantidad de electrones y por lo tanto mayor fuerza de London. Claro que sí. Por ejemplo, mira, ¿qué sucede si vemos aquí el cloro, del cual hablamos hace un momento? Su masa es 71 unidades. En el caso, por ejemplo, del bromo, su masa es 160 unidades. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos tiene mayor fuerza de London? Pues como acabo de decirte, la que tiene más masa. Ah, ya, fácil. Entonces, la fuerza de London del bromo es mayor que la del cloro. Simplemente. ¿Entiendes? Sigamos por aquí con algo más sobre la fuerza de London. ¿Qué más podríamos decir acerca de la fuerza de London? Bueno, vamos a ver más ejemplitos básicamente. Recuerda que la intensidad de las fuerzas de London depende de la masa, es decir, una molécula tendrá mayor fuerza de London si tiene más masa, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, miren chicos, por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno con dos unidades de masa, tenemos al flúor con 38 unidades de masa, tenemos al yodo con 254, tenemos, miren, al cloro con 71 unidades, ahora mira, tenemos al bromo con 160. Entonces yo te pregunto, entre ellos, ¿cuál tiene más fuerza de London? Pues simplemente vamos a ver que el más pesado tiene más fuerza de London y el menos pesado o más liviano, en este caso el de menos masa, tiene menos fuerza de London. Entonces, miren acá, sí o no, las fuerzas de London del yodo, obviamente, mira, 254 de masa, mayor que la del bromo, que es 160. Luego le sigue el cloro con 71, luego el flúor y después el hidrógeno. Ah, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetirte, si quieres comparar la intensidad de las fuerzas de London, simplemente tienes que considerar la masa. ¿Está claro? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se trata de comparar hidrocarburos? Muchas veces en los exámenes de admisión hemos observado que nos preguntan, ¿no? Sobre, por ejemplo, los hidrocarburos y la intensidad de las fuerzas intermoleculares. En este caso, como los hidrocarburos son apolares, pues obviamente van a tener London. Mira, tenemos el butano con 58 unidades de masa. A continuación tenemos el propano, mira, con 44 unidades de masa. El que sigue viene a ser el octano, ¿no? Octano, componente de la gasolina, por ejemplo, con 114 unidades. Entonces yo pregunto, entre el butano, el propano y el octano, ¿cuál de ellos tiene más fuerzas de London? Entonces simplemente diremos pues que en este caso, el octano tiene más masa y por lo tanto tiene más fuerzas de London que el butano. Pero el butano tiene más fuerzas de London que el propano. ¿Por qué razón? Repito una vez más, a mayor masa, mayor número de electrones y en consecuencia más fuerzas de London. ¿Ok, chicos? Esto en general cuando quieres comparar fuerzas de London. Vamos, en el siguiente caso, tenemos ahora las también conocidas fuerzas de Kisson o simplemente dipolo-dipolo. Allá. ¿Y qué decimos al respecto? Algo bien simple. Primero que son fuerzas eléctricas, una vez más, son fuerzas eléctricas, ¿ya? Porque se da entre atracción de una parte positiva y una parte negativa de una y otra molécula. Ahora, estas se producen en moléculas polares, es decir, en moléculas con dipolos permanentes. Acá los dipolos están siempre. En cambio, en la anterior que vimos, en las apolares, los dipolos no están siempre. Acá sí. Entonces, ¿qué más? Se da cuando el extremo positivo de una molécula interactúa con el extremo negativo de otra molécula. Ya. ¿Qué más? Mira, se puede generar entre moléculas polares iguales o diferentes. Además, a mayor polaridad, mayor fuerza dipolo-dipolo. ¿Entiendes? Eso no debes olvidarlo. Cuando digo moléculas iguales o diferentes, es que en un recipiente puedo tener moléculas polares del mismo tipo. Por ejemplo, todas pueden ser cloruro de hidrógeno. O puedo juntar cloruro de hidrógeno, digamos, con fluoruro de hidrógeno. Ya son diferentes. Entonces, las fuerzas dipolo-dipolo se pueden producir entre moléculas polares que pueden ser iguales o diferentes. ¿Está claro? Por ejemplo, ahí tenemos el cloruro de hidrógeno líquido. Vamos a extraer de este cloruro de hidrógeno 6 moléculas. Mira, ahí les va, un hito. Ahí va el siguiente, aquí va el que sigue, aquí va con otro más, por aquí tenemos el siguiente. Ya, a ver, vamos a analizar a estas 5 para empezar. Si te has dado cuenta, estas 5 moléculas son pequeños dipolos. Son dipolos permanentes. Mira, una parte positiva y la otra parte negativa.
¿Ve? Positivo, negativo, posi, nega. Profesor, ¿pero por qué el hidrógeno es positivo y el cloro negativo? Respuesta. Cuestión de electronegatividad. El hidrógeno es menos electronegativo, 2,1, y el cloro más electronegativo, 3,0. Por esa razón es que las cargas son positivas para el menos electronegativo y negativo para el más electronegativo. Entonces, las fuerzas dipolo-dipolo se producen cuando la parte negativa de un dipolo interactúa con la parte positiva del otro dipolo. Mira, ahí está bien, negativo-positivo. Mira, negativo, positivo. ¿Ve? Negativo, positivo. Sigo por acá. Positivo, negativo. Positivo, negativo. ¿Ve? Positivo, negativo, negativo, positivo. O sea, estas interacciones que tú estás viendo entre la parte positiva y negativa de una y otra molécula se llama fuerza intermolecular, en este caso dipolo-dipolo. Si le agrego una molécula más, va a ocurrir lo mismo. Las partes positivas y negativas de las moléculas van a interactuar entre sí. ¿Entiendes? ¿Ve? Y a eso le llamamos justamente fuerza dipolo-dipolo. No estamos hablando unión cloro-hidrógeno como la que existe dentro de este paquetito. Mira, dentro de este paquetito hay unión entre hidrógeno y cloro. Ese es un enlace covalente, es un enlace interatómico. Estamos hablando de la fuerza, la interacción que hay entre una y otra molécula. Esa interacción entre una y otra molécula, ¿cómo se llama? Se llama simplemente fuerza dipolo-dipolo. ¿Está claro? ¿Ya? No te olvides de eso. Ahora, puede presentarse, por ejemplo, en otras moléculas. Digamos, acá tenemos el anhídrido sulfuroso, tenemos a la fosfina, tenemos al sulfuro de hidrógeno, en fin. A ver, vamos a analizar un poquito más a estas fuerzas dipolo-dipolo. Miren acá. ¿Qué sucede si quiero comparar la intensidad de una molécula o la intensidad dipolo-dipolo en diferentes moléculas? Pues en este caso, mira, la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo depende de la polaridad molecular. Es decir, a mayor polaridad, mayor dipolo-dipolo. Profesor, pero ¿cómo saber si hay mayor o menor polaridad? Pues eso depende de la diferencia de electronegatividades. Ah, bien, entonces miren, si tenemos el bromuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno. Podríamos seguir colocando otros más seguramente. Pero mira, ¿qué pasa con estos tres casos? Si nosotros observamos, pues acá va a ir variando la intensidad del dipolo-dipolo dependiendo de la polaridad de estas tres moléculas. Por ejemplo, ¿cuál de estas tres es más polar? Pues entonces, lo único que tú necesitas es recordar que la electronegatividad del elemento que acompaña al hidrógeno varía. ¿De qué manera? Mira, el bromo, el cloro y el yodo están en un mismo grupo. Entonces, cuando se trata del mismo grupo, mira, repito, mira, en moléculas polares de un mismo grupo, la intensidad va a depender, como te vuelvo a repetir, de la diferencia de electronegatividades. Ah, ya. ¿Ve? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, cloro, bromo, yodo del grupo 7A. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o no, tú recordarás, en tabla periódica vimos, la electronegatividad en un grupo aumenta hacia arriba. Ah, cierto, claro, ¿ve? Entonces, si tenemos en este caso elementos de un mismo grupo, pues el yodo tiene menos electronegatividad que el bromo y el bromo menos electronegatividad que el cloro. Pasaría si hago el análisis, por ejemplo, en el grupo 6, el oxígeno tiene más electronegatividad que el azufre más que el selenio más que el teluro y así. Claro, ve. Entonces, sí o no, el cloro con el hidrógeno tiene más polaridad que el bromo con el hidrógeno y el bromo con el hidrógeno más polaridad que el yodo con el hidrógeno. Y eso está bien claro. Por eso las fuerzas del dipolo-dipolo del cloruro de hidrógeno es mayor que el bromuro de hidrógeno y el bromuro de hidrógeno mayor que el yoduro de hidrógeno. Repito entonces, cuando se trata de moléculas polares de un mismo grupo, la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo va a depender de la polaridad, es decir, diferencia de electronegatividades. ¿Está claro? ¿Ya? Sigamos. A continuación tenemos algo bastante clásico. Ahí está, mira, tenemos a las fuerzas puente de hidrógeno, o enlace puente de hidrógeno, como le llaman, o simplemente enlace de hidrógeno. Ahora, ¿qué decimos al respecto? Lo primero que quiero que sepas es que estas también se producen entre moléculas polares. Por eso dice acá, son fuerzas eléctricas que son un caso especial del dipolo-dipolo, solo que son muy intensas.
Profesor, ¿y por qué son intensas? Es que se manifiesta entre el par electrónico libre del FON, flúor, oxígeno y nitrógeno, y el núcleo de un átomo de hidrógeno. Profesor, ¿por qué flúor, oxígeno y nitrógeno? Ah, es que el flúor, oxígeno y nitrógeno son los elementos más electronegativos de la tabla. Acuérdate de eso. Ahora, para que las moléculas se unan por puentes de hidrógeno, recuerda, es necesario que dichas moléculas tengan enlaces muy polares. Hidrógeno, flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Recuerda, hidrógeno más FON. Ah, ya. Entonces, miren acá. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando hacemos el análisis correspondiente de estas tres uniones, mira, estamos hablando de tres uniones que son polares, enlaces polares, covalentes, polares. ¿Y por qué son polares? Ya te dije. Cuestión de de diferencia de electronegatividades. Mira, por ejemplo, el hidrógeno aquí es positivo, el flúor es negativo. ¿Ve? Menos electronegativo, flúor más electronegativo. Lo mismo pasa en el siguiente caso. El hidrógeno positivo, oxígeno negativo. Hidrógeno positivo, nitrógeno negativo. Repito, ¿por qué se da estas cargas? Porque uno es más electronegativo y el otro menos electronegativo. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Ahora, si analizamos, por ejemplo, al disolvente universal, en este caso, el agüita. Mira, el agüita, chicos, tiene miles, millones, billones de moléculas dentro de este vasito. Hay millones de moléculas dentro de este vasito. Si extraemos de esos millones de moléculas a 5 moléculas, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, analiza la molécula central. Si analizas a la molécula central, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues esta molécula central, mira, en su átomo central tiene electrones libres y estos electrones libres van a interactuar con los hidrógenos de las moléculas que lo rodean. Ahora, los hidrógenos de esta molécula van a interactuar también con los electrones libres de otras moléculas de agua. Por ejemplo, mira acá, ¿ve? Este hidrógeno interactúa con los pares libres de esta molécula de agua. Ahora mira, este par libre va a interactuar con el hidrógeno de esta otra molécula. Mira, este par libre interactúa con el hidrógeno de la otra molécula. Ahora, este hidrógeno igual va a interactuar con otro par libre de otra molécula de agua. Estamos viendo entonces que una molécula de agua puede formar 4 interacciones, obviamente con otras 4 moléculas, a las cuales vamos a llamar enlace puente de hidrógeno. Se acaban de formar puentes. Y ahora, si yo agrego más de 5 moléculas, por ejemplo, acá le agrego uno más, mira por acá otro, y ahí otro, ¿ve? Entonces, igualito ahora, si me centro, por ejemplo, en esta molécula, mira, ya tiene una interacción, ¿ve? Con este hidrógeno, pero se van a formar otros. Mira, este hidrógeno con el par libre de esta otra molécula, este hidrógeno con el par electrónico libre de esta otra molécula, y lo mismo con este par libre con el otro, ¿ve? Entonces, estamos observando que entre molécula y molécula se están produciendo puentes. Este es un puentecito que está como zigzag. ¿Ve? Aquí hay otro puentecito. ¿Ves? Ellos, ¿cómo se llaman entonces? Fuerzas puente de hidrógeno o enlace puente de hidrógeno, simplemente. Profesor, ¿y solo el agua lo tiene? Pues no, es obvio, ya lo hemos dicho, no. Por ejemplo, lo vamos a ver en el amoníaco, lo vamos a ver en el fluoruro de hidrógeno. O sea, profesor, el agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno tienen puente de hidrógeno, sí, pero no son los únicos. Podemos encontrar muchas más sustancias que tienen este tipo de interacciones. Está claro. Ahora, la pregunta es, ¿pero cuáles son esas otras sustancias que tienen este tipo de interacciones? Por ejemplo, las sustancias con fuerzas puente de hidrógeno pueden ser alcoholes, aminas, algunas amidas, ácidos carboxílicos, ácidos oxácidos y otras más. Si analizáramos el diagrama de Lewis de todas las moléculas, seguramente podríamos interactuar o podríamos encontrar interacciones hidrógeno más FON en distintas moléculas más. Mira, por ejemplo, aquí tienes el alcohol, aquí tienes el amoníaco, que ya lo habíamos visto, aquí tenemos una amina primaria, acá tenemos una amina secundaria, ¿ve? Mira, en el alcohol, mira, justamente OH, oxígeno, hidrógeno, responsable de que haya este puente de hidrógeno. Igual acá, las uniones hidrógeno con nitrógeno, responsables de que haya puente de hidrógeno en el amoníaco. Ahora aquí mira, en esta mina, mira el hidrógeno con el hidrógeno con nitrógeno también, recuerda, responsables de que haya puente de hidrógeno, igualito en esta otra mina. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, pues también ahí está, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Y ahora, un datito más. Cuando estas sustancias se encuentran en estado líquido,
se les denomina líquidos asociados. Allá, ¿por qué les llaman líquidos asociados? Porque obviamente sus puntos de ebullición son altos en comparación con las otras. O sea, los puentes de hidrógeno son interacciones más fuertes que las anteriores interacciones que hemos visto. Por eso se llaman líquidos asociados. Por eso, mira, en general, si tuviéramos que comparar en general a las fuerzas intermoleculares, pues diríamos que el enlace puente de hidrógeno eh, tiene mayor intensidad que el enlace o fuerza dipolo-dipolo. Y la fuerza dipolo-dipolo tiene mayor intensidad que las fuerzas de London. ¿Está claro? Entonces, esto en forma general. Podrían haber algunas alteraciones seguramente, pero repito, esto es una generalidad. Ok, muchachos, muchísimas gracias, amigos. Entonces, estudian bastante. Espero haber contribuido un poquito más al bagaje de conocimientos que desde ya ustedes tienen. Hasta la próxima en otro video. Chao.